Hola, ¿cómo están todos y todas? Para mí es un inmenso placer poder estar compartiendo una vez más acerca del tema de las informaciones posesorias. Habíamos conversado en el primer video sobre la introducción de esta temática, acerca de la importancia de saber cuándo es que debemos o cuándo podemos hacer un proceso de este tipo y cuándo no lo podemos hacer, bajo cuáles circunstancias. El tema de la factibilidad, estuvimos conversando a ver si es posible llevarlo a cabo, y también acerca de esa relación que tiene que existir entre el cliente y su abogado, ese contrato que debe de haber entre ambos por la cuestión de los servicios profesionales que el abogado le está ofreciendo a su cliente, y ese consenso de cuáles van a ser los requisitos que se necesitan a lo largo del proceso, cómo los van a conseguir, quién los va a obtener y demás. Así como el papel que va a jugar cada uno, cliente y abogado, dentro de este procedimiento. También hablamos acerca de una parte fundamental del proceso de información posesoria, el cual es el escrito inicial, y les estuve comentando acerca de cada una de las partes del escrito inicial, y una de ellas son los hechos. Los hechos lo dejamos para un video que es este que estamos desarrollando en este momento. Vamos a hablar acerca del tema de los hechos porque es un tema bastante amplio que creí necesario explicarlo en un solo video. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar sobre los hechos. ¿Qué son los hechos? Los hechos son aquellos acontecimientos narrados siguiendo toda una secuencia, todo un orden, los cuales deben ir encaminados o deben de ir enfocados en contar al juez acerca de esa posesión que ha venido ejerciendo el titulante a lo largo del tiempo, desde el momento mismo en que adquirió el bien, cómo lo adquirió, hasta la fecha. ¿Cuáles son esos actos posesorios que ha llevado a cabo hasta la fecha, los cuales lo hacen merecedor de obtener el título a su favor de ese inmueble en el cual ha hecho posesión? Esta posesión debe de ser muy especial, debe de ser a título de dueño, es decir, él se tiene que sentir dueño de ese inmueble y debe de ser también reconocido por otras personas como dueño. Tiene que ser una posesión que siempre haya sido pública, que siempre haya sido quieta, pacífica, ininterrumpida. Todas estas características, según nuestro Código Procesal Civil, tiene que cumplirlas el poseedor para que éste sea apto de obtener el título a su nombre del bien inmueble, objeto del proceso. Bueno, estos son los hechos. A ver, antes que nada, cuando ya tengamos claro lo de la posesión, indicarles que dentro de esta narración de hechos que van en todo un escrito inicial, como lo hemos hablado, vamos a aprovechar para poder cumplir con una serie de requisitos. Recordemos que en la información posesoria, unos requisitos son mencionados en el escrito inicial en forma de declaración jurada por parte del promovente, y otros son documentos que deben de ir anexos al mismo escrito inicial. Ahorita nos vamos a referir a los que van mencionados dentro de los hechos. La naturaleza, primero que todo, el poseedor debe de indicar cuál es la naturaleza de ese bien. ¿Cómo hacemos para saber cuál es la naturaleza? Recordemos que la naturaleza es esa vocación, a qué se dedica el bien, a qué lo dedicamos nosotros, para qué es apto. Si es un potrero, tenemos vacas, entonces, bueno, vamos a hablar de una naturaleza de potrero, con una casa, con un corral, por ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros indicamos ahí la naturaleza, una vez que el bien se ha inscrito ante el registro de la propiedad, después de haber transcurrido todo el proceso, cuando nosotros ingresamos al registro de la propiedad por medio de su página virtual, vamos a poder, con un número de escritura, con un número de inmueble, vamos a poder revisar ese inmueble, y ahí va a decir una serie de características del mismo. Por ejemplo, va a decir su naturaleza. Si nosotros indicamos en el escrito inicial y este fue aprobado debidamente, entonces ahí va a quedar naturaleza, potrero con una casa, con un corral, ¿verdad? Esa es la naturaleza. ¿En qué nos basamos nosotros para poder indicar cuál es la naturaleza? Bueno, varias formas existen. Primero que todo, que cuando nosotros iniciamos el proceso, antes inclusive de comenzar con este escrito inicial, debemos de tener un plano.
Ya el promovente tuvo que haber tramitado el plano con un ingeniero topógrafo. Ese plano a la vez tiene que estar ya inscrito de antemano ante el registro de la propiedad en catastro. Este plano nos va a indicar dentro del dibujo del inmueble una palabra o una frase la cual dice terreno para construir, por ejemplo. Entonces, de aquí nos podemos basar nosotros para escribir en la naturaleza terreno para construir. Ahora, otro requisito escrito, además del plano, es el permiso conforme de suelo, el permiso de uso conforme de suelo. Ese tiene que ser llevado a cabo por medio de un ingeniero forestal, si es el caso de bosques, o un ingeniero agrónomo para los otros tipos de suelos y de terrenos, como qué sé yo, una casa, naturaleza de una casa o un potrero, cultivos. Ese ingeniero hace todo un escrito también. El permiso de uso conforme de suelo es una investigación por parte del ingeniero y además es todo un escrito, un proyecto, un folleto que nos van a traer para incluirlo dentro del expediente. Y ahí existe una serie de información muy valiosa que vamos a tener nosotros en cuenta para describir el bien y para poder dejarlo así constatado dentro del escrito. Una de esas informaciones es acerca de esa naturaleza. Ahí nos va a indicar el ingeniero si se trata de potreros, si se trata de bosques, cuánto por ciento de potrero, cuánto por ciento de construcciones, cuánto por ciento de cultivos. Entonces, nosotros vamos a basarnos también en ese estudio de uso de suelo para describir cuál es la naturaleza del inmueble. Después, otro de los aspectos que se deben de dejar constatados acá son la situación y cómo llegar al bien. ¿Qué es la situación? Bueno, nos referimos a dónde está situado por provincia, cantón, distrito, lugar o caserío y la señal exacta de dónde queda el inmueble y cómo llegar, cómo acceder a él, de manera tal que cualquier persona que lea esa parte pueda llegar a esa finca, a ese lote, a ese inmueble que vamos a escriturar. Algunos tal vez quedan con acceso, con salida a calle pública, pero si no es así, entonces hay que establecer esa salida. Si es un fondo enclavado, debemos de constituir una servidumbre que, ok, si bien es cierto, no la vamos a constituir, no la vamos a inscribir dentro del registro en esos momentos, sino que en un futuro, pero sí al menos una servidumbre de hecho, un acceso, un camino por el cual podamos ingresar a ese inmueble, porque todo inmueble tiene que tener una salida a calle pública y no siempre cuenta con la dicha de tener la calle pública pasándole ahí al frente como uno de los colindantes. Luego, otro aspecto es la medida de la superficie. Dentro del plan, como una información fundamental y básica, es la medida del inmueble. Entonces vamos a tomar como base de información el plano para poder decir el inmueble mide tantos metros cuadrados. Una medida exacta. Después están los linderos. Bueno, todo bien inmueble tiene colindantes y tiene linderos, ¿verdad? Norte, sur, este, oeste, generalmente, a veces es como noroeste, suroeste, dependiendo de la posición de ese bien. A veces puede pasar que el inmueble no es cuadrado o no es rectangular, sino que tiene otras formas diferentes, por ejemplo, una forma de punta de plancha o de triángulo, en cuyo caso tendría únicamente 3 linderos. Nos vamos a guiar primero que todo con el plan para ver cuáles son los linderos y después es importante tomar en cuenta la realidad de ese momento, porque muchas veces la información que dice el plano no es la actualizada. Resulta que tal vez un colindante por el rumbo norte llamado Pedro ya no es Pedro, pero así quedó consignado en el plano, sino que ahora es Juan porque Pedro le vendió a Juan. Entonces, en este punto, lo que debemos hacer únicamente es explicar al juez, decir, señor juez, bueno, si bien es cierto el plano indica que en el rumbo norte el colindante es Pedro, la realidad es que el colindante actual es Juan porque se le compró. Con esto se subsana como esa confusión que podría darse acá. Lo cierto es que la información que nosotros escribimos dentro del escrito tiene que coincidir con la realidad y con la actualidad. Todo eso se va a ir comprobando de todas formas a lo largo del proceso, tanto por las manifestaciones del promovente
como por las realizadas por parte de los testigos en un futuro cuando sea la hora de la reproducción de la prueba testimonial, de la cual también estaremos hablando. Después de mencionar a los colindantes, y muy importante acá, que si colinda con una calle pública en uno de sus lados o en varios de sus lados, debe de indicarse que es calle pública y cuántos son los metros lineales que pasan frente a calle pública. Después debe de manifestar el promovente si existen o no codueños. ¿Qué son codueños? Bueno, cuando él no es el único poseedor de ese inmueble, resulta que hay otra persona u otras personas que también son poseedoras, cumpliendo con las mismas características a título de dueñas, de forma pública, pacífica e interrumpida, del mismo inmueble. En un futuro, si este bien se llega a escriturar, ellos van a quedar como copropietarios. Entonces los codueños deben de ser mencionados. Si son varios los promoventes sobre el mismo bien, es totalmente legal y válido, pero debe de manifestarse. Y si no existen codueños, ¿qué pasa? ¿Debe hacerse siempre la manifestación? Sí, porque es uno de los requisitos. En este caso lo que sucede es que el poseedor manifiesta de manera expresa: no existen codueños, o existen codueños, son tales y tales. Y otro aspecto también es escribir si existen o no cargas reales. ¿Qué son las cargas reales? Bueno, son gravámenes que tiene el bien. Lo que sucede es que cuando un bien está inscrito, es fácil constatar si tiene gravámenes o no, porque únicamente lo buscamos dentro de la página del registro de la propiedad y ahí nos va a indicar cuáles son sus gravámenes. Pero recordemos que estamos hablando de un bien que todavía no ha sido inscrito y debemos de buscar esas otras fuentes de información para poder darnos cuenta la situación referente al bien. Ahora, una de las más importantes fuentes de información es precisamente el mismo poseedor. Por eso es que todas las afirmaciones que él hace, las hace bajo fe de juramento, bajo declaración jurada, y tienen que ser ciertas, si no estaría faltando a lo que dicta la ley. Ahora bien, si existen cargas reales, quiere decir que tal vez él puso en algún momento el bien a responder, aunque así no quedó constatado en el registro de la propiedad, porque recordemos que todavía no está inscrito, pero sí llegó a algún consenso con alguna persona, por ejemplo, que le prestó dinero. Entonces él dijo, bueno, pongo a responder ese bien, todavía no tiene escritura, pero lo pongo a responder, y tal vez hasta hicieron un documento ante abogado y describieron el bien que se ponía a responder y todo. Esas cosas él tiene que manifestarlas en el escrito, porque si no estaría faltando a la verdad y las consecuencias serían para ese poseedor. Estas afirmaciones no las está haciendo el abogado, no está el abogado declarando bajo fe de juramento, sino que lo está haciendo el poseedor. El abogado sí tiene que guiarlo y explicarle cada uno de estos conceptos, decirle, bueno, vea, las cargas reales son esto, esto y esto, dígame si existen o no cargas reales. Él dice, no existe nada. Bueno, así se deja constatado dentro del escrito. No existen cargas reales sobre el bien. Tiene que manifestarlo. Existan o no existan, tiene que manifestarlo. Y si existen, indicar cuáles son los motivos, las razones y toda la información referente a las mismas. Ahora bien, otro aspecto que se debe de mencionar acá es el tiempo que lleva el solicitante de poseer el inmueble, el tiempo exacto. Tiene que saber cuándo adquirió. No podemos decir aquí, aproximadamente en el año tal, aproximadamente en el mes tal. No, debemos de indicar una fecha exacta de cuándo empezó a poseer este bien y cuál es el tiempo exacto que lleva. Para poder escriturar por medio de información posesoria, un requisito fundamental es que el poseedor lleve 10 años o más de estar en el inmueble como título de dueño, de tener esa posesión a título de dueño. Y si no los tiene, puede ser que tome esa posesión como una línea transmitida de la misma de otra persona que estuvo anterior a él. Ejemplo, el papá dona a su hijo el inmueble. Resulta que el papá lo tiene hace 8 años y se lo dona a su hijo, y el hijo ya tiene 3 años de ser poseedor del inmueble. Entonces el hijo quiere sacar la escritura pública. Sí lo puede hacer, pero en este caso específico tiene el hijo
que aportar como uno de los requisitos un documento realizado ante notario público, el cual indique esa donación que se hizo del inmueble. ¿Por qué? Porque es una línea de posesión que ha sido transmitida, y si sumamos los 8 años que estuvo en posesión el padre, a los 3 años que estuvo en posesión su hijo, ya nos va a dar más de los 10 años, y si es apto para poseer. Pero si la persona únicamente tiene 3 años de poseer y no tiene cómo demostrar documentalmente que esa posesión de más años le fue transmitida, no puede, porque no está cumpliendo con los 10 años, y lo cual es indispensable. Por eso es importante indicar exactamente cuál es el tiempo que tiene de poseer el bien. Después, la descripción, se tiene que dar la descripción de los actos en que ha consistido esa posesión, cuáles son esos actos por medio de los cuales puedo indicar que he poseído, puedo indicar el titulante que ha poseído, cómo han sido. Ok, estos actos pueden ser cuidado del bien, porque el poseedor tiene que cuidar el bien, mantenerlo deslindado con sus cercas, mantenerlo custodiado, qué sé yo, dependiendo también de la naturaleza del inmueble. Si hay un potrero, mantener el potrero limpio, los animales en óptimas condiciones, cuando se trata de un bien que tenga animales, o los cultivos en óptimas condiciones. Si existen bosques o algún otro recurso dentro del inmueble, quebradas, riachuelos, ríos, que los haya mantenido debidamente como tiene que ser, con sus árboles alrededor para proteger las aguas. Entonces, todos estos actos de posesión tiene que describirlos, en qué ha consistido, por qué se puede decir que él o ella es poseedor del bien, porque en realidad ha actuado como un verdadero poseedor, como un verdadero dueño. Bueno, en qué han consistido esos actos, los tiene que describir, y más adelante toda esta información la van a corroborar los testigos cuando el juez los interrogue. Esa va a ser una de las pruebas, así como otras pruebas. Por ejemplo, el estudio de uso de suelo que ya hablamos, ahí se va a reflejar el tipo de bien, cómo es, se va a describir. Entonces se va a reflejar esa acción, ese accionar por parte del poseedor, que es el que ha creado, construido tales cercas, por ejemplo, el que ha mantenido limpio tal parte del terreno, y así, ¿verdad? Así es como se va a describir, y además comprobar la existencia de esa posesión a título de dueño. Después, otro aspecto acá básico es la extensión aproximada de cultivo y bosques y construcciones, si las hay. Se tiene que indicar, como ya les dije, que aparece dentro del escrito del ingeniero en el estudio de uso de suelo. Va a aparecer cuál es el porcentaje de bosque, si existe, cuál es el porcentaje de construcción, si este existe, de cultivo y demás. Eso se tiene que describir, no solamente aportarse el documento de estudio de uso de suelo, sino que también tiene que expresarlo de esa forma el poseedor, y coincidir con esa información aportada también, y coincidir también con lo que digan en un futuro los testigos en esa audiencia de declaración de prueba, o de reproducción más bien de prueba testimonial. ¿Qué pasa si no existen bosques, si no existen quebradas, riachuelos y demás, o ríos, o si no existen construcciones? Bueno, así también tienen que expresarse. Si es un requisito, tiene que indicarse si existe y describirlo. Si no existe, también indicarse, es decir, bueno, no existen cultivos, no existen bosques, no existen construcciones, para que quede claro dentro de ese mismo escrito. Después, otro de los requisitos es indicar nombre, apellido, las calidades, el domicilio de la persona de quien adquirió, porque siempre se adquirió de alguien, adquirió del papá, adquirió de fulano de tal, aunque no sea familia. Y muy importante aquí también enfatizar, si es familia, tiene que indicar qué parentesco tienen. Puede ser familia, no importa, no hay ningún problema, pero indicarlo. Y si no es familia, indicar que no es familia también, porque es uno de los requisitos también. Y
la causa también de la adquisición, por qué adquirió, fue una donación, fue una compra, por qué motivo adquirió y la fecha exacta en la que adquirió. Después, otro de los aspectos acá importantes es manifestar de manera expresa de que la finca no ha sido inscrita dentro del registro de la propiedad. Eso tiene que manifestarlo, tiene que expresarlo. Además, manifestar que la solicitud no pretende evadir las consecuencias de un juicio sucesorio. Puede ser que la persona quiera sacar por información posesoria la escritura, pero resulta que no es el poseedor a título de dueño. Resulta que, ejemplo, era el papá el verdadero poseedor a título de dueño, pero falleció. Entonces, en lugar de hacer un proceso sucesorio como es debido, lo va a hacer por medio de información posesoria. Eso no es válido legalmente, tendría que ser el proceso de sucesión. Pero para descartar que existe esa posibilidad, el promovente debe de manifestar de manera expresa que no se trata de evadir un juicio sucesorio, que en realidad él es el poseedor a título de dueño porque esa posesión le fue transmitida en algún momento. Eso tiene que expresarlo, así como también tiene que expresar que la posesión ha sido pública, quieta, pacífica, ininterrumpida y a título de dueño. Todas esas son las manifestaciones que tiene que realizar el promovente. En todo caso, es importante que cuando nosotros confeccionemos el escrito inicial, tomemos la ley de informaciones posesorias y volvamos a leer. De todas maneras, son 19 artículos únicamente. Los vamos a leer y decir, bueno, esto ya lo manifesté, esto también, eso también. Esa ley es la guía, así como el libro que he tenido la oportunidad de crear, que es un libro de informaciones posesorias. En la parte final yo dejé una lista, bueno, que en realidad se divide en dos. Dejé dos listas. Una es los requisitos que van dentro del escrito inicial para que el abogado tenga la facilidad de revisarlos desde ahí y marcar con un check, bueno, ya cumplí con este, me falta este, ¿verdad? Y también hice otra lista de los requisitos que se presentan como escritos de manera anexa al escrito inicial para que se puedan guiar mejor. Estos todos, como les dije, todas estas manifestaciones tienen que aparecer. ¿Qué sucede si no aparece una de esas manifestaciones en el escrito inicial? Se nos olvidó porque son tantas, ¿verdad? Y nos confundimos y no la dejamos ahí consignada. Bueno, ahí lo que va a suceder es que el juez nos va a prevenir, nos va a indicar que debemos de aportar tal información. Entonces nosotros lo vamos a hacer por medio de un escrito independiente. Vamos a decir, bueno, en cumplimiento de la resolución, de la prevención que aparece en la resolución de las tales horas, manifiesto lo siguiente, y ahí manifestamos, qué sé yo, me faltó escribir cuál era la fecha exacta, cuál fue la fecha exacta en la que el promovente adquirió la posesión, la fecha es tal, ¿verdad? Y en estos casos es cuando tiene que firmar no solamente el abogado, sino también el promovente, porque lo está haciendo bajo declaración jurada. Y después el abogado tiene que autenticar esa firma. Esta es la explicación de mi parte acerca de los hechos que tienen que aparecer en el escrito inicial. Espero les haya quedado claro. Estaremos viéndonos en un siguiente video para continuar con la explicación del proceso en sí. Ya una vez tengamos el escrito inicial terminado, es cuando podemos decir que inicia el proceso. Una vez que ingresemos ese escrito junto con los requisitos que estaremos hablando en un próximo video de estos requisitos, ya podremos ingresar todo a la página del Poder Judicial, al juzgado correspondiente. Entonces habremos iniciado formalmente el proceso de información posesoria. Mientras tanto, todo esto, tanto el escrito como la recolección de los requisitos que estaremos hablando en el próximo video, todo eso es preparación para poder iniciar más adelante ya con el proceso en sí. Nos vemos entonces en un próximo video y muchas gracias una vez más por su valiosa atención.